Hola, muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Revolución a la tecnología con Microsoft Azure. Mi nombre es Lorena Jaramillo, gracias por su asistencia. Este webinar se ha organizado a través de nosotros, Business Care Security, con el apoyo del mayorista Licencias Online. Estamos muy emocionados de que nos acompañen hoy para hablar sobre Microsoft Azure. Al final de esta presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que los invito a que nos envíen sus preguntas a través del chat durante todo el webinar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Los dejo con el ingeniero Jason Párraga. Muchísimas gracias. Gracias Lorena, gracias a todos por sumarse a esta sesión, donde como menciona Lorena hablaremos de cuáles son esos beneficios, esas ventajas que nos da Microsoft Azure a través de esta nube tan gigantesca que tiene grandes servicios innovadores que hoy estaremos viendo en el transcurso de la sesión. Vamos a arrancar, vamos a ver un poco de lo que vamos a tocar el día de hoy. Algunos principios que nosotros tenemos dentro de Azure, por qué escoger la nube. Hay un modelo de responsabilidad compartida que quiero que conozcan un poco. Cómo nos cobra Microsoft Azure, que eso es bastante importante cuando nosotros activamos servicios. Cómo funciona la seguridad dentro de la nube, que a veces nosotros nos preocupamos mucho. O tenemos ese miedo de por qué tenemos que nosotros migrar una infraestructura local a una infraestructura en la nube si nosotros no tenemos, digamos, una seguridad o qué nos garantiza que nosotros tengamos esa seguridad en ese ambiente cloud. Algunos servicios, digamos que los más principales, vamos a hacer una demostración sobre estos servicios, alguno del que es el más común, por ejemplo, una máquina virtual, que es un modelo de infraestructura como servicio. Y también les voy a mostrar otros servicios en forma de plataforma y software como servicios, servicios innovadores, servicios que hoy en día se están utilizando bastante y que pueden aportar para las organizaciones. Sin más preámbulos, entonces vamos a arrancar con una pequeña introducción de qué es Azure de pronto para los que no tienen el conocimiento. Entonces, Azure básicamente es una nube pública. Una nube pública quiere decir que cualquier persona que tenga acceso a Internet va a poder acceder a ella y va a poder implementar recursos o servicios, dependiendo, pues, digamos, de la modalidad en la que nosotros queramos implementar. ¿Listo? ¿Qué es importante acá entender? Que Azure tiene un modelo que se llama pago por uso. ¿Qué significa pago por uso? Como su nombre lo indica, si yo implemento, por ejemplo, un servicio de almacenamiento, yo voy a pagar por la cantidad de gigas que yo estoy almacenando dentro de ese servicio de almacenamiento. No, por ejemplo, en ocasiones nosotros, eh, digamos, en ambiente local, nosotros compramos un disco, por ejemplo, un disco de 2 teras, y el disco me vale, un ejemplo, $50, 200.000 pesos colombianos. Dentro de Azure, yo no necesito, digamos, activar las 2 teras de forma inmediata porque tal vez yo no las necesite, sino simplemente necesito 10, 20 gigas. Entonces, yo voy a ir pagando por ese almacenamiento que necesite, básicamente. En la imagen ustedes pueden observar la red global de Azure, es la red donde está distribuido como tal los centros de datos de Microsoft. Em, Esto básicamente está dentro de distintas regiones específicas que nos brindan a nosotros una conectividad para poder nosotros como tal implementar recursos. Igual quiero ir mostrándoles, perdón, quiero ir mostrándoles cómo es la red de Microsoft para que ustedes también puedan ver. Listo. Ustedes están viendo en este momento
la red de Microsoft, este enlace, igual yo creo que yo les puedo ir dejando toda esta información por el chat, eh, para que ustedes también puedan revisar la información que nosotros les compartimos. Entonces aquí lo que podemos ver es las regiones donde están distribuidos los centros de Microsoft. Aquí en Latinoamérica tenemos nosotros centro de datos en Brasil y tenemos centro de datos en México. Pero es curioso que con los centros de datos que tenemos una menor latencia, es decir, que nuestros servicios funcionan de una manera más óptima, un poco más rápido, es con el este de Estados Unidos, que son estos dos que ustedes ven. Pero entonces, ustedes pueden aquí, por ejemplo, ver básicamente qué es lo que ofrece cada centro de datos. Un ejemplo, el centro de datos de México, que se llama México Central, es un centro de datos que está ubicado en el estado de Querétaro. Es un centro de datos que se habilitó este año 2024 y es un centro de datos que más adelante vamos a hablar un poco de la seguridad, pero tiene unos estándares de cumplimiento. Eso también me da a mí cierta tranquilidad cuando yo voy a realizar la implementación de mi servicio. ¿Listo? Vamos a continuar. Igual, como mencionó Lorena, la idea es que si van teniendo preguntas, por favor las puedan ir dejando en la sección de preguntas y las vamos respondiendo a medida que sea posible. Algo importante y es que nos dicen a nosotros por qué escoger la nube. Entonces, como yo les decía, la nube primero me permite a mí poder activar recursos a demanda. Es decir, me va a ahorrar gastos de capital en mi compañía. Eso digamos que entra es una ventaja grandísima. También pues nos permite o la nube tiene este tema de que nosotros podemos tener una conexión desde cualquier lugar. Es decir, podemos subir nuestro negocio a la nube. Podemos controlar los datos de nuestro negocio, gestionar todos nuestros procesos de una forma ágil y flexible. También que podemos ser, como nos permite esta flexibilidad, pues podemos ser un poco más proactivos y utilizando esta tecnología, sacarle mayor provecho pues al negocio como tal. Algo bastante importante y es crecer de manera eficiente. ¿Qué significa crecer de manera eficiente? Azure proporciona un entorno muy flexible que se adapta a las necesidades. Ya les hablaba un poco de un ejemplo con una cuenta de almacenamiento, un almacenamiento que yo necesito solamente 10 gigas. Azure me permite hacer eso. Y Azure me permite que yo me adapte a los cambios de mi negocio a medida que mi negocio vaya creciendo o a medida que mi negocio vaya teniendo pues estas demandas altas o bajas también y ya no necesite por ejemplo 10 gigas sino 5. Entonces Azure me permite esto, crecer de manera eficiente. Entonces este es un tema bastante importante, que es el tema de la flexibilidad. Cuando hablamos de sin límites para tu negocio, pues ya les hablé un poco de esa flexibilidad, que en nube nosotros lo llamamos escalabilidad, pero básicamente ustedes con Microsoft Azure pueden escalar a grandes capacidades de datos, básicamente, que es lo que nosotros por lo general almacenamos, y nos permite guardar y procesar grandes volúmenes de datos. Entonces nosotros aquí, inclusive si por ejemplo el día de mañana nosotros tenemos una infraestructura de un servidor en específico, una aplicación de el mercado en específico, llamémoslo, nosotros lo que podemos hacer es que si la demanda, por ejemplo, para esa aplicación creció, nosotros podemos programar reglas de escalabilidad para que la aplicación se escale de forma automática a medida que vaya creciendo la demanda. Entonces, eso también es una ventaja que nos permite nuestra plataforma. Eh, Crea aplicaciones en un entorno seguro. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles dentro de Azure. Entonces tenemos servicios en específico, servicios como plataforma, que ya les voy a contar un poco cómo funciona eso, pero básicamente nosotros podemos tener un entorno seguro para desarrollo dentro de Azure. Eso también es una ventaja
para los desarrolladores. Un punto clave que vamos a ver en gran parte de la sesión es que paga por lo que necesitas. Y entonces aquí era algo que yo les comentaba. Simplemente lo que yo estoy utilizando es lo que voy a pagar. Por ahora les digo que se queden con este concepto. ¿Listo? Simplemente lo que yo estoy utilizando es lo que voy a pagar. Y el tema de seguridad, yo les hablaba, a veces es un poco difícil convencer a un cliente de que utilice la nube aun cuando su seguridad en un ambiente local no es la más óptima. Pero Microsoft Azure, como les mostraba, los centros de datos globales tiene copias de seguridad cifradas, tiene un sistema de recuperación de datos. En cada centro de datos cumple con ciertos estándares, con ciertas normas de seguridad. Entonces, eso también nos da a nosotros como tal una tranquilidad. Y no solo eso, sino que nosotros también con los servicios, nosotros podemos, o Microsoft Azure nos ofrece la posibilidad de asegurarlo. ¿A qué voy? Yo implemento, por ejemplo, una base de datos dentro de Azure. Microsoft me permite a mí configurarle toda la seguridad dentro de la misma plataforma a esta base de datos para que yo solamente permita conexiones, por ejemplo, desde un país en específico o de ciertas IPs en específico, o que bloquee ciertos puertos de conectividad para no tener, por ejemplo, una vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, a eso voy un poco con el tema de la seguridad, que nos da las herramientas, nos da el servicio, pero adicional a eso nos da la posibilidad de asegurar nuestros recursos. Algunos de los principios con los que quiero que se queden básicamente son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Estos son términos de nube, no son términos de Microsoft, no son términos que Microsoft se está inventando, pero son términos que dependen mucho, por ejemplo, del servicio que nosotros vamos a implementar. Por ejemplo, IaaS o infraestructura como servicio me permite hospedar infraestructura en este caso, y el caso más común es, por ejemplo, una máquina virtual. Una máquina virtual es infraestructura como servicio, donde yo tengo que ser responsable del sistema operativo, de las actualizaciones, de la máquina como tal. Ya cuando estoy en modelo de PaaS, PaaS es un conjunto de funcionalidades de nivel superior que se entregan como servicios consumibles, por ejemplo, para desarrolladores o personas que crean aplicaciones o algún otro tipo de plataformas. Aquí un ejemplo puede ser una base de datos como plataforma, es decir, yo puedo tener aquí la base de datos y no tengo que ser responsable de tener un Windows Server, de tener que estar actualizando el Windows Server. Y SaaS, software como servicio, básicamente es un modelo que ya me está entregando el servicio. Aplicaciones que se entregan para que se consuman, digamos, en la organización. Aquí, pues, digamos que estoy explicando un poco mejor los ejemplos, pero básicamente es eso. Infraestructura como servicio, yo tengo que de cierta parte administrar la infraestructura, digo de cierta parte porque no tengo nada que ver con la infraestructura física, ya les voy a mostrar un poco, pero sí, por ejemplo, de lo que les mencionaba, sistemas operativos, actualizaciones. Las plataformas como servicio nos permiten a nosotros igual tener o activar este modelo de pago por uso, pero nos permite centrarnos a nosotros más, por ejemplo, en el desarrollo como tal o en el mantenimiento como tal de estas aplicaciones. Como por ejemplo les decía la base de datos, o ahí tenemos un servicio que se llama App Service, es un ejemplo puntual, pero es un servicio que nos permite a nosotros crear aplicaciones web. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es cargarle ya el código como tal a la aplicación y ya todo está construido. No necesitamos, como les mencionaba, preocuparnos por otros aspectos, licenciamiento y demás. Y software como servicio, el ejemplo más claro es Microsoft 365. Microsoft 365 es un servicio de nube que funciona como software como servicio porque básicamente nos están entregando a nosotros una solución completa de software, aplicaciones para que nosotros las utilicemos, en la cual nosotros no tenemos
que ver nada con temas de infraestructura, temas de la plataforma. Simplemente nosotros consumimos la aplicación. Hay un modelo que me interesa que conozcan, ese es el modelo de responsabilidad compartida. Entonces, en el modelo de responsabilidad compartida, ustedes van a ver los ítems que yo les estaba mostrando. Entonces, primero, podemos ver lo que es un ambiente on-premise, donde en un ambiente on-premise yo soy responsable de todo, desde un data center físico, desde un control de acceso para ese data center, desde los servidores que tengo que tener en mi data center, si tengo una UPS, si tengo una planta eléctrica, si tengo un sistema de refrigeración, ¿cierto? Si tengo unos aires acondicionados para que mis servidores estén en una temperatura óptima, las redes físicas que yo tengo que instalar, todos los sistemas operativos, ¿cierto? Controles de red, si tengo firewall, aplicaciones, controles de identidad, bueno, todas las responsabilidades son mías en un ambiente on-premise. En un modelo IaaS, yo soy responsable ya no de todo, solamente de algunos factores. Aquí digamos que de lo que yo no sería responsable es de todo lo que es físico, es decir, data center, redes, servidores. Pero de resto, voy a ser responsable del sistema operativo, de los controles de red, de las aplicaciones, bueno, de todo lo que esté en mi infraestructura. Si hablo, por ejemplo, de un modelo PaaS, entonces en un modelo PaaS, de entrada ya no soy responsable del sistema operativo. Pero adicional a eso, comparto, digamos que ciertas responsabilidades con Microsoft. Microsoft te ayuda en cierta parte con algunos controles, por ejemplo, con los controles de red, pero yo también, como les mencionaba, él me da la plataforma para que yo pueda hacer como tal esa parametrización. Entonces ahí yo puedo configurar mis controles de red, puedo configurar aplicaciones y algo importante, la identidad, que básicamente voy a definir los accesos como tal a esa plataforma. Y software como servicio, entonces quedémonos con Microsoft 365 como ejemplo. Si se dan cuenta, yo ya no soy responsable de todo esto. Es decir, yo ya le entregué toda esta responsabilidad, yo ya se la entregué a Microsoft. Microsoft me tiene que responder a mí por todo esto. Y él me garantiza el servicio en unas aplicaciones, en unos servicios que son cloud. En este caso, yo que soy responsable y siempre voy a ser responsable de la información, de los datos, de los dispositivos que están accediendo, por ejemplo, a las aplicaciones y de las cuentas y de las identidades que también acceden como tal a esos recursos. Este modelo es bastante importante porque siempre que yo voy a implementar un recurso, por ejemplo, dentro de Azure, que es lo que estamos hablando, siempre se ubica dentro de una de estas categorías, o es SaaS, o es PaaS, o es IaaS. Y dependiendo de eso, yo voy a tener ciertas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes montan una máquina virtual, no pueden, por ejemplo, decir que Microsoft va a ser el responsable del sistema operativo. Es decir, ustedes como clientes tienen que garantizar que el sistema operativo esté actualizado, que se tenga, por ejemplo, la licencia o que esté activa dentro de Azure, que tengan todos los controles, por ejemplo, a nivel de red dentro de la máquina, a nivel de seguridad, si tienen habilitado el firewall, el Defender, por ejemplo. Entonces, es importante esto que lo conozcamos cuando estemos implementando como tal nuestros recursos. ¿Listo? Aquí yo les hablaba un poco de que el concepto principal es que yo pago por lo que uso, básicamente. Pero eso también tiene varias posibilidades dentro de la nube. El concepto principal es este, igual yo pago por lo que estoy usando. Como les mencionaba, y el ejemplo del almacenamiento de 10 GB, solo pago por las 10 GB. Pero adicional a eso, Microsoft tiene, por ejemplo, otras formas, por ejemplo, de consumir.
En las máquinas virtuales hay algo y es que las máquinas virtuales a nosotros nos las cobran por minuto. Un ejemplo, si yo activo una máquina virtual y la uso 30 minutos, bueno, eso me lo tarifican en horas, es decir, será 0,5 horas, pero me van a cobrar 0,5 horas y no me van a cobrar una hora o me van a cobrar un día, sino simplemente lo que yo utilicé. En los modelos de IAS, en algunos modelos de paz, hay algunos modelos que se llaman el modelo de instancias reservadas y hay algo que es el beneficio híbrido. Entonces, con estos modelos nosotros podemos ahorrar. Con el de instancias reservadas podemos ahorrar hasta un 72% versus el modelo de pago por uso. Esto dependiendo también, porque el modelo de instancia reservada, nosotros tenemos que comprometernos con Microsoft a tener esa infraestructura por lo menos 1 o 3 años. Pero bueno, esto básicamente nos dice que nos podemos ahorrar hasta el 72% versus el modelo de pago por uso. Y en un modelo en el que yo utilizo instancias reservadas más un modelo de beneficio híbrido, el beneficio híbrido es cuando yo tengo licenciamiento que me permite tener movilidad, es decir, hacer migración, por ejemplo, a la nube. Entonces yo voy a poder tener un 80% de costo menos versus lo que se está pagando por uso. Básicamente, ese es como el concepto. Ya ahí lo que nosotros podemos hacer es un escenario real. Si tienen de pronto algún caso que quieren que revisemos, lo podemos ver en los 3 modelos. Si tienen pues el licenciamiento que tenga beneficio híbrido, pero es para que también ustedes conozcan que se puede tener ahorro de costos también en la nube, no solamente es, por ejemplo, lo que nosotros vemos, digamos, directamente en la calculadora. A nivel de seguridad, un poco yo les mostraba lo que es las redes que tiene Azure, los centros de datos donde podemos implementar nuestros recursos. Pero para que vean, Microsoft entiende un poco que nosotros o las empresas necesitan tener las mismas condiciones de seguridad que tienen en la nube como en el ambiente local, ¿sí? Entonces, Microsoft Azure nos permite a nosotros tener como tal todos esos controles. Nos da la opción también con el propio servicio de identidad, que es Microsoft Entra ID, nos permite poder controlar los accesos y la información que se comparte y que se encuentra, digamos, dentro de la nube. Básicamente, como yo les decía, nos da las herramientas. También nos da herramientas como, por ejemplo, Defender for Cloud, que son capacidades de seguridad extendidas para los servicios. Es decir, yo tengo un servicio de almacenamiento, yo tengo un servicio de seguridad que me permite proteger ese almacenamiento. Todo esto me permite gestionar de alguna manera las brechas de seguridad para nosotros poder responder ante ataques, básicamente. Ahora ya hay un nuevo servicio que es el Copilot for Security, que también me ayuda para manejar, digamos, de una forma no tan manual, más automática, todo este tema de amenazas, de vulnerabilidades que yo puedo tener a nivel de seguridad. ¿Qué servicios nosotros podemos implementar? Entonces, podemos implementar servicios desde máquinas virtuales, aplicaciones. Esos son como los más comunes, pero hay una gran variedad de servicios de Azure que nosotros podemos implementar y ya los vamos a ver. Básicamente, estos son los más comunes. De hecho, el más común es el que vamos a hacer ya ahorita una demo, es crear una máquina, pero también les voy a mostrar otro tipo de servicios, unos servicios de inteligencia artificial, servicios que me permiten la analítica de datos también. Entonces, pues nada, vamos ya a lo práctico. Voy a pasarme aquí a Azure. Estoy, sí, ya estoy en Azure. Bueno, entonces yo tengo aquí mi suscripción. Básicamente para que yo pueda activar Azure, pues debo tener sobre un tenant en específico
o sobre el tenant que yo tengo, debo tener la suscripción, ¿cierto? Entonces, yo habilito mi suscripción. Ya sobre la suscripción, ya nosotros podemos empezar a implementar recursos. En este caso, yo, por ejemplo, aquí sobre mi suscripción, yo le puedo dar clic en recursos y puedo ver todos los recursos que tengo en mi suscripción. Todos estos son los recursos que yo tengo en este momento en específico. Pero los recursos se agrupan a través de los grupos de recursos y también puedo yo verlo por grupos de recursos. Entonces yo por acá tengo uno que se llama JSON Pruebas, que es donde yo realizo como tal todos estos laboratorios y vamos hoy el día de hoy vamos a utilizar este grupo. Entonces, ¿yo qué quiero hacer en este momento? Como les decía, quiero hacer una demo con una máquina virtual. Entonces voy a ir a máquinas virtuales. Y acá, bueno, está en inglés, acá está Virtual Machine. Yo le doy clic y él me va a mostrar las máquinas que yo ya tengo, por ejemplo, dentro de la plataforma, me muestra el- la ubicación. Esta, por ejemplo, está en la región de México, el estado, en este estado está detenida, el tamaño de la máquina, que de acuerdo al tamaño a mí me van a cobrar, por ejemplo, la máquina, y si tiene una IP pública. Entonces, en este caso, yo voy a dar aquí crear una máquina virtual, pero antes de eso, voy a mostrarles también la calculadora de precios para que hagamos un ejercicio rápido. Listo. Yo por acá tengo la calculadora, entonces la calculadora yo tengo las categorías de los servicios, tengo como tal los recursos más frecuentes y yo ya lo que hago es como un carrito de compras, ir agregando los recursos, ir configurándolos de acuerdo a lo que yo necesite. Digamos que yo voy a implementar una máquina en el este de Estados Unidos 2 porque me da la mejor latencia, eso tampoco se lo mostré, la latencia. Quiero que vean un poco el tema también de la latencia que yo les decía. Nosotros pues, aquí en Latinoamérica tenemos México, el sur de Brasil y acá les estaba mostrando que tenemos el este de Estados Unidos 2. Esta herramienta me permite a mí ver desde donde yo estoy, desde este punto, mi conexión acá en Bogotá, Colombia, en este momento en específico, cómo es la latencia con estos centros de datos en específico. También les voy a compartir este enlace. Enviar. Y aquí nosotros podemos ver cómo se está comportando. Entonces, en sistemas, digamos aquí, lo que es importante es que nosotros podamos tener la menor latencia posible. Entonces, la menor latencia yo la tengo en este momento con el este de Estados Unidos 2, que está ubicado en Virginia, y tengo una latencia de 84 milisegundos. ¿Ok? Debería ser esta. A ver, sí. Entonces, pues digamos, aquí en la gráfica me lo muestra como la última rayita, esta verdecita. Pero básicamente es eso, que me permite poder probar cuál es la mejor región para yo poder implementar como tal mis recursos. Entonces voy a seleccionar el este de Estados Unidos 2, voy a hacer que necesito una máquina Windows y voy a poner una máquina básica. Entonces las máquinas, para que ustedes lo tengan en cuenta, es por tamaño. Entonces en este caso esta máquina dice que tiene 2 cores y tiene 8 de RAM. Pero también es por serie, si se dan cuenta acá, tiene una letra que es la B y tiene otra identificación que es la MS. Todo esto identifica las máquinas, los tamaños, eh, el procesador que utiliza, si son máquinas que son recomendadas para pruebas o para producción. En este caso, por ejemplo, la serie B es una máquina que se recomienda para pruebas o para cargas muy sencillas.
Yo voy a utilizarla para la prueba, entonces aquí yo voy a definir que voy a utilizar una sola máquina por 730 horas. Esto quiere decir que yo la voy a utilizar 24/7, pero tal vez no va a ser así. Aquí les voy a mostrar un poco, los 30, lo que yo les mencionaba de un modelo de reserva. Si se dan cuenta, el costo de cómputo es de $60 el mes. Ese es el promedio. Si yo le digo a Microsoft, yo quiero utilizar esta máquina durante 3 años, entonces Microsoft a mí me va a dar un descuento. Dependiendo de cada máquina, me da un descuento. En este caso, digamos, a un año, me va a dar el 41%. Entonces, si yo me comprometo a tener esta máquina durante un año, ya no voy a pagar 60, sino voy a pagar 35 mensual. Entonces, esto era lo que yo les estaba mencionando ahora un poco de o sea, de la comparativa de tener un compromiso versus lo que es el pago por uso. Pero también si ustedes dicen que esta máquina, por ejemplo, es de prueba y yo no la voy a utilizar 24/7, sino la voy a utilizar 5 horas al día, 7 días a la semana, o 6 días, 5 días, entonces yo la voy a utilizar, digamos, por mucho 150 horas al mes. Entonces, ya el costo, por ejemplo, me sale más, o me sale mucho mejor pagar por uso los 12,48 que pagar los 30 y algo de la reserva un año, y no voy a tener que tener ese compromiso un año. Como es una máquina Windows, yo mínimo necesito un disco de 128 gigas. Eso digamos que es ley de Microsoft por el tamaño de la imagen. Y ya con esto digamos que es como lo básico. Yo me voy a por aquí, voy a igual a crear la máquina. En este caso, me dice la suscripción, selecciono un grupo de recursos, yo tengo mi grupo de recursos acá, pero también puedo crear una nueva. Entonces voy a decir demo Azure. Y voy a crear mi grupo de recursos, lo voy a crear en el este de Estados Unidos 2. Mi máquina se va a llamar demo 1. Si necesito habilitar las zonas de disponibilidad para que mi infraestructura se esté replicando en otras zonas, pero en este caso no. Y aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, la imagen que quiero utilizar. Voy a utilizar un Windows Server 2022 Data Center. Y, por ejemplo, el tamaño de la máquina. Aquí que es recomendable si yo estoy haciendo, o si yo estoy dando una recomendación de una máquina, que por ejemplo es la B2MS, sea por ejemplo la máquina que simplemente aquí están los tamaños, yo puedo ver todos los tamaños y buscar la máquina. Aquí está por ejemplo la B2MS, que es la que yo coloqué, 2 Virtual CPU y 8 GB de memoria. Él me va a solicitar un usuario administrador, entonces yo por aquí voy a ponerle un usuario administrador, un password para el usuario admin de esta máquina en específico. Como les mencionaba, la seguridad aquí me permite seleccionar los puertos, por ejemplo, de entrada o los puertos que yo voy a habilitar. El disco, si se dan cuenta, aquí me da la imagen que por default es 127 GB, entonces el disco tiene que ser 128. Yo le puse un disco estándar, aquí hay distintos tipos de discos, dependiendo del disco, pues tiene un performance en específico. Los premiums, por ejemplo, son los discos más costosos, pero a su vez son los que tienen mejor rendimiento. Yo como mínimo recomendaría un disco estándar de estado sólido para tener un mejor rendimiento. A nivel de red, es algo que yo no lo puse acá, digamos, dentro de la calculadora, pero es una máquina, como no tenemos redes físicas, tenemos que tener una red virtual. Entonces, nosotros tenemos que tener una red virtual que va a estar trabajando en el este de Estados Unidos 2. Y esa red virtual, lo más común es que tiene un costo promedio de $4 al mes, no es tan costoso. Pero igual yo necesito tener esa red virtual para poder tener una máquina. Como les digo, como no hay redes físicas, no estoy trabajando en mi centro de datos local, pues necesito tener
unas redes virtuales. En este caso, entonces el servicio se llama Virtual Network, que es el que me permite tener esa comunicación. Entonces, una red tiene una subred. Esto sí es gratuito porque ya estoy pagando acá por la red, entonces no voy a pagar por la subred. Lo que sí es que si yo necesito que mi máquina se vea desde internet, necesito habilitarle una IP pública. Pues en este caso, yo voy a crear una IP pública nueva. Yo voy a crear todo nuevo, una red virtual. Si se dan cuenta, aquí me dice que es nuevo. Una red virtual, una subred y una IP. Y voy a habilitar el puerto 3389 para que nos podamos conectar a través de escritorio remoto. El resto son opciones ya que me permiten habilitar la identidad, por ejemplo, habilitar la protección de Defender for Cloud para la máquina, habilitar el apagado automático de la máquina, por ejemplo, para que se haga a las 7 de la noche, hora Colombia, que me envíe una notificación. Si quiero habilitarle, por ejemplo, la copia de seguridad para que se haga, no sé, una vez cada X tiempo, entonces yo todo lo puedo configurar desde acá de una vez cuando estoy implementando la máquina. Le puedo habilitar la copia de seguridad también. Le puedo habilitar la recuperación ante desastres, es decir, puedo habilitar que se replique de una vez en otras zonas en específico. Y bueno, digamos que aquí hay más opciones de monitoreo, habilitar las alertas, los diagnósticos de buteo para que me esté guardando información cuando tenga o cuando se esté buteando, por ejemplo, la máquina. Y hay algo que nosotros sí tenemos configurados, por ejemplo, en este tenant, y es tener una etiqueta. Una etiqueta te permite identificar los recursos, por ejemplo, para un proyecto, por ejemplo, los recursos que está utilizando un ingeniero en específico, en este caso yo, y ya me permite, por ejemplo, hacer la creación. Mientras eso sucede, para aprovechar el tiempo, les voy a ir mostrando otro servicio. La idea es también que vieran no los servicios más comunes, sino servicios también innovadores. Quiero mostrarles un poco de lo que es los servicios de OpenAI dentro de Azure. Entonces, nosotros tenemos aquí servicios de OpenAI que básicamente se van a consumir dependiendo también del servicio en específico que nosotros utilicemos. No sé, por ejemplo, tenemos un servicio de Document Intelligence. Ese servicio de Document Intelligence permite, por ejemplo, entrenar un modelo para no sé, por ejemplo, sacar información de facturas, es decir, tú le pasas la factura y todo, por ejemplo, lo va a ir a colocar dentro de un archivo en específico y te va a dejar la información. Aquí hay unos casos de uso en específico, nos permite, por ejemplo, extraer información, pero básicamente ese servicio es el que permite extraer ese tipo de información de documentos en específico. No sé, por ejemplo, aquí me permite extraer el nombre, la fecha de vencimiento, la zona y, por ejemplo, de datos de un pasaporte. A ver, aquí, pues bueno, me tocaría entrar a entrenar al modelo, pero eso es lo que yo puedo, por ejemplo, hacer con este servicio en específico. Yo no quiero utilizar Document Intelligence, quiero utilizar, por ejemplo, un servicio de Computer Vision. Entonces, Computer Vision nos permite analizar contenido dentro de imágenes y videos. Por ejemplo, si yo pongo un video, o que eso es lo que se utiliza, por ejemplo, mucho en las cámaras, por ejemplo, de tránsito, es decir, puedo a partir de un video o de una transmisión que yo tenga, por ejemplo, en vivo, poder identificar patrones, poder identificar caras de personas, poder identificar vehículos. Básicamente, eh, puedo hacer todo esto con estos servicios. Tengo servicios de speech, entonces son servicios que me permiten pasar, por ejemplo, texto a voz o voz a texto, traducir conversaciones, por ejemplo, en vivo, entonces lo puedo utilizar para tener una traducción en vivo de algún programa en específico, alguna transmisión. Puedo utilizar modelos de OpenAI también. Entonces acá tengo, por ejemplo, una prueba donde yo tengo un modelo
les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un catálogo de modelos. En esos modelos puedo utilizar los últimos modelos, por ejemplo, el GPT-4o, o puedo utilizar modelos como el modelo de DALL-E para crear imágenes. Y con esto a mí me permite, por ejemplo, parametrizar y configurar, digamos que mi propio chat GPT o mi propia IA. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que hago es proporcionar instrucciones a un modelo y un contexto. Por ejemplo, es un asistente, así, eres un asistente de inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a encontrar información. Bueno, de inteligencia artificial, eh, de licencias online que ayuda a los usuarios a encontrar información. Sea amable, responde con emojis. Entonces, esto yo, digamos que es un contexto y son instrucciones que yo le voy a dar al modelo. Entonces, aquí voy a aplicar los cambios. Y, por ejemplo, yo puedo ir aquí probando. Esto simplemente es un ambiente de desarrollo que quiero mostrarles rápidamente, pero hola, ¿en qué horario están abiertas las oficinas? Y básicamente, pues él debería responderme primero con emojis y digamos que cumplir con la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí me dice nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 6. Estamos aquí para ayudarte en que más puedo asistirte. Si yo quisiera que tuviera otras instrucciones en específico, yo aquí, por ejemplo, puedo agregarle datos para entrenar el modelo, ¿cierto? Entonces, yo quiero cargar un PDF donde esté toda la información de la compañía y a partir de ese PDF, por ejemplo, que me responda, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, yo se lo cargo. Estos son datos que me permiten para entrenar el modelo y con eso, pues yo ya voy a poder utilizar como tal este modelo en aplicaciones o conectarlo, digamos, con fuentes que necesite. También quiero mostrarles un servicio, como les mencionaba, de plataforma, que no son los más comunes, por ejemplo, y es el SQL Database. SQL Database es un servicio de base de datos, del cual es plataforma como servicio, lo que yo les estaba comentando hace un momento. Entonces, plataforma como servicio, yo no tengo que responder por sistema operativo, actualizaciones y demás. Simplemente yo tengo acá un nombre de servidor. Este es el nombre, por ejemplo, del servidor al cual yo me voy a conectar o con el cual yo voy a conectar mi aplicación. Y yo ya tengo, por ejemplo, por acá la posibilidad de tener, por ejemplo, mis bases de datos. En este caso tengo una base de datos que se llama BDJSON. Yo también tengo aquí, por ejemplo, un editor de query, pues si yo quisiera trabajarlo desde acá. Pero básicamente lo que les digo es que no se tiene como tal la responsabilidad de tener, listo. Aquí, por ejemplo, también esto era lo que quería que vieran. Él me está diciendo que la IP de la que me estoy conectando ahora no está permitida para acceder al servidor. Entonces, es la seguridad que nosotros le tenemos, pero como les digo, Microsoft también les da las herramientas, entonces, pero el servidor es el servidor de base de datos, no es un servidor al que yo tenga que entrar físicamente, sino simplemente aquí dice SQL Server, está el nombre del servidor, me voy a la parte de redes y le voy a habilitar la IP pública a la que yo estoy conectado ahora en este momento, que es esta. Aquí de hecho me muestra la IP. Le doy guardar. Ya me guardo, voy a la base de datos nuevamente y aquí ya me va a permitir acceder. Ya no me debería salir el error de listo. Si se dan cuenta que ya me dejó acceder, ya puedo ver el contenido, por ejemplo, de mis bases de datos. Entonces, ya puedo, por ejemplo, aquí ver la data que tengo dentro de mi base de datos. Y este servicio, digamos que para desarrollo,
es mucho más flexible, mucho más fácil de implementar, no tiene tanta labor de administración para el personal de TI. Entonces, básicamente es una gran herramienta. Quiero volver acá. Ahí no le di crear a la máquina. Bueno, aquí él me hace una validación previa y esa validación me va a validar que todo lo que yo tenga o las configuraciones que yo le seteé, básicamente sí estén correctas y sí se puede implementar dentro de la herramienta. Aquí le doy crear y básicamente pues él me crea como tal la máquina. Ese nos va a demorar 2-3 minuticos. Mientras tanto les quiero mostrar otro servicio de plataforma que yo se los mencioné ahora, que son los App Service. Entonces, estos son servicios que, digamos que lo más frecuente, como yo les decía, es el tema de las máquinas virtuales, pero los clientes cuando utilizan ya la nube lo que quieren hacer es tratar de migrar sus servicios a plataforma. Entonces, este, por ejemplo, es un servicio para crear aplicaciones web. Es un servicio al cual yo lo que hago es cargar el código y una vez yo le cargue el código o simplemente yo le cargo el código y yo no tengo, por ejemplo, que configurar ciertos aspectos a veces que tengo que configurar en la máquina, como por ejemplo eh, un archivo host o un archivo donde yo tenga que configurar el proyecto de mi aplicación en específico. Entonces, este servicio en específico me permite poder enfocarme en el desarrollo de mi aplicación. Aquí esto también, pues en este momento está detenido, lo voy a iniciar, pero lo que me permite hacer es eso, es concentrarme en el desarrollo de mi aplicación y despreocuparme, digamos, un poco de esas labores de administración. Y ustedes van a ver cómo en este momento yo lo tengo conectado con un proyecto de GitHub. Esto es un proyecto básicamente de Hola Mundo, pero básicamente es para que se pueda ver que, que se puede conectar, digamos, y no tienen ustedes pues que preocuparse por ciertas cosas, ciertas configuraciones. Aquí también se puede ver, por ejemplo, que es un proyecto que está basado sobre Linux, un proyecto que está sobre PHP 8.2. Estos valores yo se los configuro cuando estoy haciendo la implementación como tal de la herramienta. Puedo configurar backups, copias de seguridad, puedo configurar los accesos, la identidad, lo que yo les mencionaba. Vamos a ver si aquí ya subió la aplicación y la máquina, bueno, la máquina se implementó. Entonces, en este momento, entonces podemos ver las configuraciones que tiene la máquina, que es justo lo que yo configuré. Y también Azure nos da una opción que es la de diagnósticos de boteo, donde me permite ver un screenshot de cómo está, por ejemplo, mi máquina en este momento. Así está, por ejemplo, mi máquina es accesible, entonces ya, si yo quiero, pues yo ya me puedo conectar a la máquina que acabo de crear a través del puerto que yo le habilité, que es el 3389, simplemente me conecto a través de RDP, me va a pedir la contraseña que yo le configure y me va a dar acceso como tal a la máquina. Digamos que de esta forma tan sencilla se puede implementar los recursos. Este pues era un ejercicio rápido. Eh, pues digamos que como les decía, la máquina es como lo más común, pero también quería mostrarles como los otros servicios que se pueden implementar. Está terminando de cargar. Pero bueno, yo le seleccioné un Windows Server 2022. Básicamente aquí me va a dar acceso como tal a mi servidor con mi sistema operativo, con las características pues que yo seleccioné. Esto. Entonces aquí ya tengo mi máquina. Vamos a ver si me subió la aplicación. Sí. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo ya tengo mi aplicación. Es una aplicación web. Y pues el código simplemente, pues esto es lo que dice el código, ¿no? Tampoco es que el código tenga una página web ahí o algo, simplemente es
eso es una prueba, son pruebas que nosotros utilizamos. Pero sí es importante para que ustedes vean que esto, por ejemplo, está conectado a un proyecto que está en GitHub y nosotros pues no tenemos que estar configurando ciertos aspectos, por ejemplo, el sistema a nivel de aplicación que a veces se hacen complejos cuando nosotros estamos desarrollando. Eh, bueno, de mi parte eso era todo. No sé si hayan preguntas, creo que no. Igual no sé, Lorena, si quieras igual, pues sí, como dejar tu número igual en el chat por si cualquier cosa. Sí, claro que sí. Voy a pegarles acá mi número de teléfono y mi correo. Cualquier duda que tengan, pregunta, solicitud, lo pueden hacer a través de mí. Yo les podré ayudar con mucho gusto. Gracias, Lorena. Sí, hay importante, y si también tienen casos que quieran revisar, casos en específico, o Ujú. quieran ver una demostración de alguna herramienta en especial, por ejemplo, hacer el énfasis en alguna de las que vimos ahora, em, por favor, comuníquense con Lorena. No está de más preguntar, levantar la mano, que con mucho gusto los vamos a atender. Dale, muchísimas gracias, Jason. Bueno, a ti, a todos los asistentes, muchas gracias por el tiempo, por quedarse hasta este momento. Vale, muchas gracias. Feliz día. Espero haya sido de su interés. Quedo pendiente de lo que necesiten. Vale, muchas gracias, Jason.